JJ, esto de invertir en bolsa es muy arriesgado, no te metas. Yo me acuerdo de mis abuelos que me comentaban que la mejor inversión que se puede realizar es comprar un inmueble. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que vamos a ver una serie de mitos que por lo menos yo he escuchado multitud de veces de mis padres y familiares sobre invertir en bolsa, y estoy convencido que tú también los has escuchado muchísimas veces. Y como vimos en el anterior vídeo sobre la inflación, si no estás invirtiendo todavía, es mejor que lo hagas cuanto antes mejor. Así que vamos a desmentir estos mitos para que puedas empezar a invertir con tranquilidad. Empecemos por el que yo creo que todos hemos escuchado muchísimas veces, y es que invertir en bolsa es muy arriesgado. Yo le comentaba a mi padre cuando empecé con todo esto de invertir en bolsa y en otro tipo de activos, le explicaba un poco lo que hacía, y él me había dicho más de una vez lo siguiente: JJ, esto de invertir en bolsa es muy arriesgado, no te metas. Tengo un amigo que perdió todo su dinero en bolsa. Como empieces a meter dinero en bolsa, vas a acabar perdiéndolo todo. Aquí mi padre, hay que decir que en parte tiene razón y en parte está equivocado. Por un lado, es cierto que puedes acabar perdiendo todo tu dinero en bolsa, pero esto acaba pasando cuando no sigues una estrategia adecuada a tu perfil de inversor, ya que al final en bolsa es muy importante controlar tus emociones y para eso tienes que conocerte a ti mismo. Entonces, el primer paso de todos es entender cómo eres, identificar tu perfil de riesgo para así poder trazar una estrategia que te va a funcionar a ti. De hecho, la gente que acaba perdiendo en bolsa es principalmente por dos razones. La primera de ellas es el hecho de usar deuda para comprar acciones. De este modo, si el mercado va en contra de lo que tú crees que va a hacer, acabas perdiendo todo tu dinero de un modo mucho más rápido y totalmente incontrolable. La segunda razón por la que alguien puede acabar perdiendo dinero en bolsa muchas veces es porque compran acciones sin haberlas analizado previamente y quizás están ya muy sobrevaloradas en bolsa, por lo que cuando su valor de estas cae en bolsa, quizás ya es demasiado tarde y cuando se dan cuenta ya han perdido mucho dinero por culpa de estas acciones. Aquí en el canal vamos a ver una serie de métodos muy sencillos que tú podrás aplicar basados en estrategias que diversifican mucho la cartera en diferentes activos, en diferentes geografías, para minimizar el riesgo y la volatilidad. Pero aún así es muy importante que seas consciente que todo lo que es la economía, la bolsa y otro tipo de activos como los bonos acaban siendo cíclicos. Por lo que hay momentos en los que van a subir y momentos en los que van a bajar de precio, incluso esto puede ser durante largos periodos de tiempo. Así que tienes que estar preparado mentalmente para asumir que cuando empieces a invertir en bolsa, el precio de determinados activos puede caer en según qué momentos. Y muchas veces, como decíamos antes, la reacción de la gente cuando un activo empieza a caer de precio es vender, cuando se tiene que hacer todo lo contrario, ya que el hecho de que un activo baje de precio es una oportunidad para comprarlo más barato. Y esto es todo lo que hacen los grandes inversores como Warren Buffett, etc. Así que cuando un activo cae de precio, tienes que estar mentalmente preparado para poner más dinero en él. Aún así, hasta que no experimentes en tu propia piel qué es perder dinero en bolsa, es muy difícil saber cómo vas a reaccionar, ya que todos respondemos diferente a estas situaciones. Yo creo que lo más importante es que creas en aquello que estás haciendo. Y como decíamos, aquí vamos a ver métodos, estrategias de inversión que se basan en diversificar muchísimo tu cartera de inversión, hasta tal punto que se traduce en que vas a estar invirtiendo en la economía mundial. De este modo, simplemente tienes que ser optimista con el futuro de la humanidad. Es decir, si algún día tienes dudas sobre tus inversiones, simplemente tienes que pensar cómo va a ser la humanidad de aquí 20 años. Al menos yo me considero muy optimista en que, aunque tenemos muchísimos problemas por resolver como humanidad, en el pasado siempre hemos salido adelante. Y yo estoy convencido de que esto seguirá siendo así. Así que si tú también lo estás, creer en esto es lo que te va a ayudar en estos momentos en los que la bolsa o cualquier otro activo pueda caer, a llevar mucho mejor estas pérdidas que vas a tener temporalmente. Y aunque basarse en el pasado no garantiza
futuros resultados, sí que podemos mirar esta gráfica en la que aquí vemos el índice SP500. Este índice representa las acciones de las mayores empresas de Estados Unidos. Durante los últimos 100 años ha presentado cierta volatilidad, pero al final lo que importa es que en el largo plazo ha ido creciendo paulatinamente. Invertir en bolsa es muy complicado y necesitas tener muchos conocimientos para invertir en bolsa. Este es otro mito que yo me he encontrado en multitud de veces. Este me lo he encontrado especialmente cuando le comento a amigos de que deben empezar a invertir en bolsa, por todo lo que os he ido contando en este canal de los beneficios que tiene invertir. Y muchas veces me responden que es muy complicado, que se necesita mucho conocimiento para empezar a invertir en bolsa. Este caso tampoco es del todo cierto. Sé que tienen razón mis amigos en que se necesita muchos conocimientos si quieres invertir en acciones de empresas individuales, porque aquí vas a tener que hacer un análisis muy exhaustivo de toda la empresa, ver lo que son los reportes anuales financieros de esta empresa, analizarlos, los balances, activos, pasivos, etc. Y realizar todo este análisis para poder evaluar si una acción está cara o está barata. Y en función de esto, comprar o vender la acción. Si no tienes todos estos conocimientos, lo mejor es que no compres acciones de empresas individuales. Esto aplica igual para otros productos financieros como pueden ser los bonos o materias primas, pero hay una serie de instrumentos financieros como son los fondos de inversión, los ETFs y los fondos indexados, que aunque no conozcas de qué se tratan estos instrumentos financieros, no te preocupes porque vamos a dedicar un vídeo en el canal en el que hablaremos exclusivamente sobre estos productos financieros. Pero lo que estos instrumentos financieros nos permiten es tener la posibilidad de invertir sin tener tantos conocimientos sobre finanzas o negocios, ya que estos productos financieros te dan un nivel de abstracción mucho más alto. Al no estar invirtiendo en una única empresa, sino que estos productos financieros invierten en multitud de empresas, a veces estamos hablando de cifras como 500 empresas diferentes con un único instrumento financiero, lo que te permiten es acabar invirtiendo en la economía o en el conjunto de acciones de un país en particular, en vez de invertir en una única acción. Así que como con estos instrumentos estás invirtiendo en lo que sería la economía de un país en particular, no tienes que preocuparte en analizar cada acción de cada empresa en particular, sino que simplemente, como tendrás varios activos, varios fondos de inversión o varios ETFs en tu cartera de inversiones, simplemente tienes que creer que en el largo plazo la economía va a ir a mejor. Invertir en bolsa requiere de mucha dedicación, ya que tienes que estar todo el día mirando si las acciones han subido o han bajado. Este es otro mito que he escuchado muchísimas veces cuando animo a amigos míos a que empiecen a invertir en bolsa. Aquí obviamente depende de lo que hagas en bolsa. Si haces trading y estás cada día vendiendo y comprando acciones, obviamente vas a tener que estar muy pendiente de la bolsa. Pero si tienes una estrategia mucho más a largo plazo, que es lo que veremos aquí en el canal, estas estrategias sencillas enfocadas a un largo plazo, no tienes que estar pendiente cada día de la bolsa, ni mucho menos. De hecho, estarlo sería contraproducente, ya que cuanto menos mires la bolsa, mejor para que controles mejor tus emociones. Si estás cada día mirando qué es lo que pasa en la bolsa, pendiente de si sube, si baja, a la que tengas varios días consecutivos en los que baja el mercado, va a ser más fácil que entres en una mentalidad negativa referente a tus inversiones bursátiles. En cambio, si estás poco pendiente de la bolsa, va a ser mucho más fácil que controles mejor estas emociones. Con los métodos de inversión que veremos en el canal, el único esfuerzo que debes realizar es rebalancear tu cartera de inversiones unas 2 veces al año. Este rebalanceo de la cartera, no te preocupes porque es algo muy fácil. Aquí en el canal veremos cómo es algo que se puede hacer en prácticamente menos de una hora. También te va a dedicar algo de tiempo cuando añadas nuevos fondos a tu cartera de inversión. Y también el hecho de cumplir con tus obligaciones fiscales. Quizás lo que te va a llevar más tiempo de todo es cumplir con estas obligaciones fiscales, es decir, hacer la renta en el caso de España. Pero tampoco tienes que preocuparte, porque aquí en el canal vamos a ver cómo vas a tener que hacer la renta, cómo vas a tener que cumplir con todas las obligaciones fiscales derivadas del hecho de invertir en bolsa o en otros activos financieros.
Es mejor comprarse un piso y alquilarlo que invertir en bolsa. Esta es otra afirmación que he escuchado, por lo menos aquí en España, muchísimas veces. En concreto, yo me acuerdo de mis abuelos que me comentaban que la mejor inversión que se puede realizar es comprar un inmueble. Esta afirmación tampoco es cierta, ya que alquilar un piso te puede dar un rendimiento de un 5-6% sobre la inversión que has realizado en ese inmueble. En cambio, invertir en acciones te va a dar un rendimiento anualizado en periodos largos de tiempo de aproximadamente un 9%. Como ves, hay una diferencia significativa. Aún así, los dos tipos de activos son muy diferentes, sobre todo en el lado más emocional. El hecho de que la bolsa de valores sea algo muy líquido, que puedes vender en cualquier momento y que tienes una cotización prácticamente en tiempo real, hacen que sea mucho más difícil de gestionar desde el punto de vista emocional ese activo en particular. En cambio, los pisos no tienes una cotización tan a tiempo real del valor que tienen, por lo que cuando baja el precio de un piso que tienes en tu propiedad y también por la dificultad que presenta vender un piso, es mucho más difícil que lo acabes vendiendo. En cambio, cuando baja el precio de una acción, puedes venderla haciendo así, por lo que es mucho más fácil que tomes decisiones equivocadas. Por otro lado, gestionar un piso acostumbra a llevar mucho trabajo, estar pendiente de los inquilinos, de si se ha estropeado una caldera, etc. Y también requiere de una inversión inicial significativa. En cambio, invertir en acciones usando las estrategias que veremos en futuros vídeos del canal requiere de una dedicación mucho menor que invertir en inmuebles. Invertir en bolsa requiere de muchísimo dinero. Si no tienes 10.000 euros, 20.000 euros, no puedes empezar a invertir en bolsa. Esto es una afirmación que también se escucha muchísimo y tampoco es para nada cierta. De hecho, actualmente existen muchos brokers, que un broker es simplemente la plataforma a través de la cual vas a comprar acciones, que te permiten crearte cuentas desde 0 euros. Con las estrategias de inversión que veremos aquí en el canal en futuros vídeos, yo lo que recomiendo es empezar con una cantidad de aproximadamente unos 1.000 euros, ya que esto te permite tener una cartera bastante diversificada. Si no dispones de esta cantidad y tienes centenares de euros para invertir, no te preocupes porque también se pueden empezar a hacer ciertas cosas y, como veremos, y hemos visto también en anteriores vídeos, es mejor empezar cuanto antes mejor a invertir. La bolsa es como el casino, es muy difícil predecir qué es lo que va a hacer en el corto plazo y si ganas dinero en ella es puramente porque has tenido suerte. También he escuchado esta afirmación muchísimas veces de familiares, amigos, etc. Y tampoco es del todo cierta, aunque parte de razón sí que tienen, ya que en el corto plazo es prácticamente imposible. De hecho, hay muy pocos mortales que sean capaces de predecir qué es lo que va a hacer la bolsa en el corto plazo de tiempo. Así que si tu estrategia consiste en hacer dinero en estas fluctuaciones que tiene la bolsa en periodos cortos de tiempo, sí que puede parecerse a un casino. Pero en cambio, si tienes una estrategia a largo plazo, como estamos aquí enfocados en este canal, es totalmente diferente. Ya que en el largo plazo, la bolsa lo que hace es representa la economía de un país en particular. Así que si crees que vamos a tener una mejor sociedad y economía de aquí, pongamos 20 años, invertir en bolsa es algo totalmente acertado, ya que la bolsa va a acabar representando esta mejora en la economía que vamos a tener. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, ya que así conseguirás que llegue a mucha más gente. Y si te has quedado con alguna duda o quieres que te aclare alguno de los conceptos expuestos en un futuro vídeo, no te olvides de dejar un comentario. Si no lo estás todavía, asegúrate de suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo y activa las notificaciones para no perderte los nuevos vídeos.